Canto 22. La venganza. Ulises se despojó entonces de sus harapos y precipiensos hacia el umbral con su arco, y en el carcaj lleno de flechas se dejó caer a sus pies. Luego se dirigió hacia los pretendientes en estos términos: se ha acabado la difícil competencia. Ahora yo apuntaré otro blanco, bien distinto, y que nadie ha logrado alcanzar. A ver si lo consigo, caso de que Apolo consienta en otorgarme tal éxito. Dicho esto, tiró una amarga flecha con tantino, en el preciso momento en que llevaba los labios a una hermosa copa de doble asa, despreocupado de toda idea de morir, pues ¿quién podría imaginar que un hombre, solo por animoso que fuese, decidiera matarlo? La flecha dio en el pretendiente, y en su delicado cuello, y lo hizo caer boca arriba, yéndosele la copa de las manos. El tiro había sido certero. De la nariz le brotó un chorro de sangre. Con el movimiento brusco de los pies, empujó a la mesa próxima y se esparcieron por el suelo el pan y las viandas asadas. Al ver desplomado a su compañero, los pretendientes movieron gran tumulto, dejaron presurosos los asientos y corrieron en todas direcciones, buscando con mirada ansiosa las armas que antes pretendían en los muros, donde ahora no quedaba un escudo ni una lanza. Irritados ante el suceso, dirigían a Ulises palabras violentas. Mal has hecho, extranjero, en tomar a los hombres como blancos. Ya puedes despedirte de las competencias, pues te aguarda un final horrendo por haberte matado a un hombre estimado en Ítaca, con el más noble de la juventud, de los príncipes. No tardará tu cuerpo en ser pasto de los buitres. Al expresarse en tal forma, pensaba que Ulises no lo habría hecho intencionalmente, sin imaginarse los insensatos que también iban a morir. Pero Ulises, mirándolo fijos, despectivos, les dijo: creíais, perros, que no volvería a la tierra troyana, y os aprovechabais para sacar mi casa, acostaros con mis esclavas y pretender a mi esposa, sin temer a los dioses que habitan en el ancho cielo, ni a la posible venganza de los hombres. Así que ha llegado vuestra última hora. Aterrorizados y pálidos, buscaban el modo de salvarse. Solamente Eurímaco se atrevió a responderle: si eres realmente Ulises, rey de Ítaca, que has regresado a tu patria, nada tengo que objetar contra lo que has dicho sobre las inquietudes cometidas en tu palacio y en las tierras, pero debes tomar en cuenta que el culpable de lo ocurrido yace aquí tendido, pues fue Antino quien le promovió todo. No es que le sea interesante demasiado casarse con tu esposa, sino que aspiraba a reinar Ítaca. Una vez hubiera deshecho la traición de su hijo, has cumplido la justicia de matarlo, y debe terminar aquí tu cólera, pues estamos dispuestos a recitarte de cuantos hemos bebido y comido en tu palacio. Además, cada uno te entregará una cantidad equivalente al valor de 20 bueyes, y el oro en bronce que desees. Después hay motivos sobrados para tu indignación. Ulises, midiendo a Eurímaco de arriba a abajo con la mirada, le replicó: si me hicieses como reparación todas las riquezas de vuestros padres, las vuestras y aún otras riquezas, mi brazo no tendría la matanza antes de lograr que paguéis todas las insolencias. Elegid pues entre pelear o huir, si es que podéis libraros de la muerte, cosa que dudo. Al oírle los reunidos, sintieron desfallecer, pero Eurímaco tomó nuevamente la palabra y exclamó: no esperemos, amigos, que este hombre se detenga en su salvaje propósito. Tiene en la mano el arco y el carcaj, y no dejará de tirar desde el umbral hasta que nos haya matado a todos. No queda otra solución que combatir. Saquemos las espadas y sirvamos las mesas como escudos contra las flechas, y echémonos sobre él todos a la vez para quitarlo de la entrada y gritar en las calles de la ciudad pidiendo auxilio. Consiguiendo esto, el miserable no tardará en soltar el arco para siempre. Diciendo esto, Eurímaco blandió la espada de bronce y de doble filo y se abalanzó sobre Ulises, dando terribles gritos. Pero en ese avance impetuoso, una flecha bien disparada le acertó bajo la tetilla y le hizo caer en tierra con el hígado atravesado, con la herida tan grave que no tardó en morir. Ahora fue Anfímono quien se precipitó contra el glorioso Ulises, pero Telémaco evitó el choque, atravesándole por la espalda con su lanza guarnecida de bronce. Anfímono se desplomó con gran ruido, yendo a dar de cara en el suelo.
Telémaco dio un salto hacia la altura, sin retirarla del suelo. Telémaco dio un salto hacia atrás, sin retirar la lanza, por temor a que los pretendientes le acometieran al verlo inclinado. Corriendo hacia Ulises le dijo: «Voy a traerte, padre, un escudo, 2 jabalinas y un casco de bronce. Yo me armaré también y haré que el porquerizo y el boyero se protejan igualmente, pues así conviene». A lo que Ulises respondió: «Sí, trae esas armas, y mientras tengo flechas, no vayan a echarme de la puerta, me defiendo yo solo». Telémaco se apresuró a obedecerle y volvió enseguida con 4 escudos, 8 jabalinas y 4 cascos de bronce de túpidas crines, para él y los 2 servidores. Luego se los pusieron a los lados de Ulises, cuyo arco no cesaba de abatir pretendientes. Cuando hubo terminado las flechas, tomó un segundo escudo, formando por 4 capas de cuero, se ajustó un sólido casco y cogió 2 puentes de jabalinas guarnecidas de bronce. Ahora bien, el muro de la sala tenía como un postigo en lo alto, donde le era posible salir a una callejuela. Ulises se encargó al porricero vigilar esa salida, ya que era el único sitio por el que los pretendientes podían escapar. Uno de ellos, Agelao, advirtió a los compañeros: «¿No habría, amigos, alguien que saliera al postigo y llamara la atención de las gentes pidiendo socorro? Si lo consiguiera, cambiarían las cosas sin tardar, y este hombre no se libraría de morir». Pero Melantío no se dejó de observar. «No es tan fácil, Agelao, lo que propones, dada la accesibilidad del próstigo de la entrada del patio. Bastaría un hombre decidido para detener a todos. Detenernos a todos. Pero ánimo, pues voy a traerlos un arma del sitio donde sospecha las han guardado Ulises y su noble hijo». Dicho esto, el mayoral de los caballeros se las arregló para llegar hasta la cámara, donde trajo 2 escudos, otras tantas jabalinas y cascos de bronce con buenos penachos, que no tardó en poner en manos de los pretendientes. Al advertirlo, Ulises se sintió desfallecer, y dijo a Telémaco: «Temo que nos haya hecho alguna traición alguna de las esclavas, poniéndonos ahora en el caso de la lucha desigual, ello a menos que haya sido Mentalo». Telémaco tuvo que confesar su descuido. «Yo soy, padre mío, el único culpable de lo que sucede, pues dejé abierta la cámara y a lo que se ve me han ganado en diligencia. Así Homeo cierra la puerta enseguida y procura averiguar quién era la persona encargada de ella, si una de las sirvientas o Melantío, según presumo». En efecto, el porquerizo sorprendió a Melantío, que iba hacia la cámara en busca de más armas, lo que enseguida comunicó a Ulises, a la vez que le pedía instrucciones sobre lo que debía hacer. Ulises se les dio de esta forma: «Telémaco y yo haremos frente a los pretendientes, mientras tú y el boyero os apoderáis de Melantío y lo tiráis en la habitación y cerráis bien la puerta, después de atorarlo con una cuerda trenzada y colgarlo de las vigas en forma que tengan vida y dolor de largo tiempo». Así lo hicieron los 2 servidores, y ya colgado Melantío, Eumeo dijo sarcásticamente: «Vas a pasar la noche de guardia de la blanda cama que tanto te gusta, y así no podrás llegar sin que lo adviertas, la hija de la mañana, la diosa del trono de oro, cuando surja de las ondas del océano la hora en que tú sueles traer las cabras para las pestinas de los pretendientes». Así lo dejaron bien amarrado y se volvieron cerca de Ulises. Seguidamente se desarrolló una fuerte pelea entre los 4 del umbral y los numerosos bravos pretendientes del interior. En ese momento se acercó Atenea a Ulises, en la figura y con la voz de Mentor, lo que le dio una gran alegría a Ulises, que exclamó: «Sálvanos, Mentor, de morir. Acuérdate del amado compañero que te ha favorecido y es de tu edad». Al decir esto, no dejaba de sospechar que tenía delante a la diosa Atenea, mas por otra parte, los pretendientes se mostraban ahora amenazadores. Agelao fue el primero en hablar: «Cuídate, Mentor, de dejarte seducir por la palabra de Ulises, de apoyarte y de luchar contra los pretendientes, ya que tan pronto como nos hayamos deshecho de tu padre y del hijo, iremos sobre ti y tu cuerpo caerá sobre el de ellos, en castigo de lo que planeas, y habrás de pagar por la cabeza.
Ya muertos por nuestro bronce, tus bienes y de la ciudad del campo correrán la misma suerte que los de Ulises. Además, no consentiremos que tus hijos e hijas sigan viviendo en la casa, y tu noble mujer no continuará residiendo en la ciudad de Ítaca. Al oírlo, Atenea, en la figura de Mentor, estalló en cólera contra Ulises, reprochándole de este modo: Veo no tienes ya, Ulises, el valor y la fuerza que desplegabas al combatir durante 9 años y sin descanso contra los troyanos, por Helena, la de los blancos brazos, cuando tu ingenio ayudó a tomar la ciudad de Príamo, de anchas calles. Cómo ya en tu palacio y en tus dominios frunces el ceño y no manifiestas la energía anterior. Vamos, querido, acércate, mira lo que hago, y así sabrás que en la pelea con tus enemigos, Mentor sabe compensar los beneficios recibidos. No es que la diosa pensara darle enseguida la victoria decisiva, pues deseaba poner a prueba la fuerza y acometividad de Ulises y su hijo glorioso, y lanzándose hacia una de las vigas de la sala, ennegrecidas por el humo, Atenea se posó allí como una golondrina. Entretanto, Angealo y los otros 5 pretendientes más valerosos animaban a los compañeros diciéndoles aquel: Pronto, amigos, estarán quietas las indomitas manos de este hombre. Ya se ha ido Mentor después de sus balondras, y no tenemos otro adversario más que el del umbral y el de la sala. No debéis arrojar todos de una vez las jabalinas. Lo haremos solamente 6, nosotros, y así veremos si Zeus quiere que alcancemos a Ulises y a la victoria. Los demás no me preocupan, luego de que hayamos dado en tierra contra él. Seguidamente lanzaron llenos de ardor sus jabalinas, aunque genuinamente, por obra de la diosa Atenea, una de las jabalinas había ido a clavársele en el montaje de la entrada, la otra en la misma puerta, otra en el muro perfectamente lleno del grupo. Ulises dijo a los suyos: Ha llegado el momento de tirar contra esa masa de pretendientes que después de haber causado tantos daños, ahora piensan en acabar con nosotros. Los 4 arrojaron sus jabalinas, apuntando con tal acierto que lograron matar a varios, y los demás respingaron ametretados. Los demás se desplegaron amedrentados hacia el fondo de la sala, no sin tirar sus afiladas lanzas otra vez, pero sin acertar tampoco, gracias a una nueva intervención de Atenea. Sin embargo, Ofimedón alcanzó a Telémaco de una mano, cerca del puño, rozándole solamente la piel. Uno de los pretendientes logró rasguñar el hombro de Omeo, por encima del escudo, pues la lanza continuó su vuelo y cayó en el suelo. Ulises y compañeros hicieron nuevas víctimas, hasta que Atenea se alzó en lo alto del techo de la sala, su erguida amenazadora por encima de los pretendientes, y los heló espantosos. Huían azorados por la sala cual rebaño de vacas que el tábano acomete y pica en los largos días de primavera. Y así como los buitres de curvas garras y ganchudo pico se precipitan desde las montañas sobre los pájaros, sin que puedan estos hacerle residencia ni huir. Así Ulises y compañeros se acometían y querían a diestro y siniestro en medio de los terribles quejidos de los pretendientes, que sentían la cabeza partida por golpes. La sangre corría por el suelo. Uno de ellos, Liodes, abrazándose a las rodillas de Ulises, le suplicó: Apiádate de mí, pues no me he injurado a nadie, no he ultrajado a las mujeres de la casa, y más bien preocupaba retener a los que lo hacían, pero no querían escucharme, y por ello han recibido lamentable castigo. Yo era solo el arúspice, y bien que nada era de reprocharme, pues de ser muerto, pues no se toman en cuenta las buenas acciones. Ulises, mirándolo despectivamente, le contestó: Porque eres un adivino, pienso que no has hecho votos más de 1 o 2 veces para que no volviera, y puedes casarte y tener hijos con mi mujer, que nada te libraría de morir. Y uniendo Ulises la acción con la palabra, tomó una espada que Angelo había dejado caer en tierra cuando lo mató, y degolló al que suplicaba. Todavía Liodes decía algo, y su cabeza rodaba en el polvo. Hallábase el cantor Femío, con la armoniosa cítara en la mano, cerca del postigo, dudando qué hacer.
si salir de la sala y sentarse en el altar del patio, consagrado a Zeus, o echarse a los pies de Ulises y solicitar compasión. A fin pensó que esto sería lo mejor, así que se dejó caer en el suelo de la citara. Corrió hacia Ulises y, acogiéndose a sus rodillas, le dirigió estas palabras: «No me rechaces, Ulises, y apiádate de mí, pues seguramente habrías de arrepentirte por haber dado muerte a la Heda que cantaba con los dioses y a los hombres. He sido dueño y señor de mí mismo. Un dios me ha inspirado en los varios relatos, y cuando los entono en tu presencia, también me pareces una divinidad. No cedas, pues el movimiento de sacrificarme. Tu amado hijo Telémaco podrá decírtelo. No venía espontáneamente aquí, y por mi gusto para distraer a los pretendientes en los banquetes, sino obligado por ellos, numerosos y más fuertes que yo». Al oírle, el vigoroso Telémaco dijo a su padre: «Detén el brazo y no desgarres el hierro contra este hombre, pues es inocente. También debemos perdonar al heraldo Medón, que me ha cuidado desde la infancia, y que no lo han hecho matar. Ya Filatío, o el mayoral, no ha sido abatido por tus golpes cuando acometías al enemigo». Llegaron estas palabras a oídos de Medón, que se había hecho en un ovillo debajo de un sillón y se había tapado con una piel de buey recién desollado. Y salieron del escondite, se precipitó hacia las rodillas de Telémaco y le dijo: «Soy yo, Medón, apóyame cerca de tu padre, pues temo su afilado bronce, dada la cólera que muestra contra los pretendientes devoradores de su hacienda, sin la menor consideración de los insensatos para ti». Ulises, sonriendo, quiso tranquilizarlo. «No tengas cuidados, ya que esta tormenta está en tu defensa y te protege. Ahora bien, salid de aquí e id a sentarlos al patio, lejos de la matanza, tú y el Aeda renombrado, mientras yo termino lo que está a mi cargo». Así lo hicieron presurosos y atemorizados. Ulises registró con la vista los rincones de la sala para asegurarse de que no quedaban los pretendientes alguno, con vida y escondido para librarse de morir. Todos yacían en el polvo y la sangre, cual los peces en una orquedad de la orilla cuando los pescadores los sacan del espumoso mar en sus redes apretadas de malla y arrojan en la arena, donde los rayos del sol no tardan en arrebatarles la vida. Análogamente, aparecían los cuerpos de los pretendientes, tirados uno sobre el otro. Después de comprobarlo, Ulises llamó a su hijo: «Escucha, Telémaco, vete a buscar a la nodriza Euriclea, pues deseo decirle algo». Pronto Euriclea se hallaba junto a Ulises en medio de los cadáveres de los pretendientes muertos, manchado él de sangre y polvo, semejante al león que se va después de devorar un buey en el campo. Todo ensangrentado el héroe y con un aspecto que infundía horror al ver a Euriclea, los cadáveres y aquel mar de sangre. Comenzó a gritar gozosa ante la ejemplaridad cumplida, pero Ulises contuvo tanta alegría diciéndole: «No expreses así, anciana, un contento que no debe exteriorizarse, pues no es piadoso alborozarse ante los caídos. Se ha cumplido la voluntad de los dioses, y han sido abatidos por sus propias inquietudes, ya que nadie respetaban, villano o noble. Sus insolencias les han sido traídas a la perdición, y el fin terrible que han tenido. Ahora quiero de ti saber quiénes son las mujeres que se han portado mal en la casa, y cuáles están sin culpa». Euriclea le contestó: «Te lo diré todo. Hay 50 mujeres de servicio a las que tenemos enseñado a trabajar, a cardar la lana, a cumplir pacientemente las obligaciones de servidumbre. De ellas solo 12 se han portado mal, y sin guardarme respeto, ni tampoco a Penélope. Hace poco que Telémaco ha entrado a la juventud, y su madre no le permitía mandar en las esclavas. Pero déjame subir a las hermosas cámaras». Del piso alto y enterar a tu mujer de lo ocurrido, pues algún dios le ha enviado un dulce sueño. Ulises replicó: «No la despiertes todavía, y manda que vengan esas mujeres que han sido conducidas en el mal de Meocesia». Mientras Euriclea cumplía la orden, Ulises llamó a Telémaco al boyero, y el mayoral de los porquiceros les dijo:
Retirad esos cadáveres, ahuyentados por las mujeres que van a llegar, y que laven con porosas esponjas los hermosos sillones y las mesas cuando todo esté nuevamente en orden. Liberad a las mujeres al espacio libre entre el almacén y el mar, donde os serviréis de las espadas para castigarlas con la muerte. Llegaron las mujeres apretándose unas a las otras. Almentendradas, entre gritos y abundantes lágrimas. Comenzaron por sacar sus cadáveres, que fueron dejando uno a uno sobre otro abajo del pórtico bien cerrado patio. Después Ulises les daba prisa sin fúnebre tarea. Después lavaron los sillones, mientras Telémaco, el boyero y el borqueciro salían de las palas con el suelo, cuya basura se llevaban las mismas esclavas. Una vez terminadas estas faenas, sacaron de la sala a las mujeres y las reunieron en un sitio de donde no podían escapar. Telémaco tomó entonces la palabra. No quiero que se diga que he dado muerte honrosa a quienes se han complacido de ofender a mi madre y a mí, y que se han acostado con los pretendientes. Seguidamente, dispuso lo necesario para que las esclavas reunidas pereciesen ahorcadas, y colgadas en fila dio otros tantos nudos corredizos pendientes de un cable, cual zorzales o palomas ahoritas atrapadas en una red tendida en un matorral. Los pies de las víctimas no alcanzaban el suelo, y se agitaban unos instantes. Pronto terminó todo. A continuación trajeron a Melantío, a quien cortaron la nariz y las orejas y amputaron las manos, pies y ciegos, de cólera los vengadores. Después que se lavaron, volvieron adentro. Una vez consumado el castigo, Ulises dijo entonces a la nodriza Euriclia: «Traed, anciana, azufre, que es un buen remedio contra los miasmas, y fuego, de modo que purifiquemos la casa. Avisa a Penélope para que venga con sus esclavas, y haz que todas se presenten enseguida». «Está bien», dijo Euriclia, «pero voy a traerte, hijo mío, un manto y una túnica, pues no debes seguir así vestido con esos harapos». A lo que Ulises contestó: «Antes que nada, deseo tener fuego en la sala». Euriclia hizo lo que le ordenaba, y Ulises procedió a purificar la casa y el patio. La anciana recorrió las cámaras para buscar a las sirvientas, que acudieron con antorchas y rodearon al señor abrazándolo y besándole tiernamente la cabeza, los hombros y las manos, que retenían en las suyas, lo que le emocionó hasta el punto de sentir los ojos húmedos. Eran todas gratas en su corazón. Canto 23. Penélope reconoce a Ulises. Gozosa Euriclia subió al piso más alto para anunciar al ama que su esposo querido se hallaba en la casa. Con tal prisa se movía la anciana que hasta daba trapiés. Ya hasta la cabecera de Penélope le dijo: «Despierta, Penélope, niña mía, y corre a ver lo que tanto venías deseando. Ha llegado Ulises, está en el palacio, y ha dado muerte a los pretendientes que arruinaban la casa y maltrataban a tu hijo». La discreta Penélope no pudo menos que responderle: Sin duda los dioses, mi buena ama, te han trastornado el juicio, ya que pueden hacerlo, convirtiendo en insensato al más juicioso, y comunicando inteligencia al abstuso. Veo que ahora han perturbado tu discurso, antes seguro. Si me ves abrumada por la pena, ¿cómo se te ocurre burlarte de mí con esas fantasías? ¿Y para qué interrumpes el dulce sueño que gozaba? No había dormido así desde el día en que Ulises se fuera a maldita Troya, de odioso nombre. Vuélvete a tu cámara sin tardar, pues si otro hubiera venido con esa noticia perturbando mi descanso, habría llevado su merecido. Por seguro que no la habría tratado con tanto miramento como a ti. Eso es razón de tus años. El ama Euriclia le replicó: No me burlo, querida mía, pues te aseguro que Ulises ha regresado, y acabo de decirte, es el extranjero a quien todos injuriaban. Telémaco lo sabía hace tiempo, pero lo callaba de acuerdo con su padre, a fin de que éste pudiera
a fin de que éste pudiera castigar los abusos y de los despreciados cínicos. Palabras que hicieron saltar a Penélope de alegría hasta el punto de tirarse del lecho y tomar en brazos a Euriclia. Los ojos arrasados en lágrimas. Luego le pidió la anciana: «Dime todo, ama querida, sin disimular nada. Si realmente ha vuelto, ¿cómo ha podido él solo abatir con los pretendientes, siendo ellos tantos?». A lo que la buena Euriclia contestó: «Yo no he visto ni me lo han contado, pero oí como las mujeres los lamentos de los que morían desde las cámaras donde escuchábamos llenos de temor, sin que pudiéramos ver lo que ocurría, hasta que Telémaco vino a decirme que saliera, por orden de su padre. Encontré a Ulises de pie, en medio de los cadáveres, amontonados en el duro suelo. Hubieras gozado viéndolo manchado de sangre y de polvo, semejante a un león. Los cuerpos ya están recogidos en la entrada del patio, unos sobre otros, y Ulises se ocupa de purificar el azufre de la sala, donde arde un gran fuego. Él es quien envía a buscarte, y debes seguirme para reunirnos en la alegría, pues después de tantos sufrimientos, al fin se ha realizado el anhelo que acariciabas en estos largos años». Todavía la discreta Penélope observó: «No te precipites, ama, a esas manifestaciones de satisfacción y gozosa. Puedes suponer cuánto manifestaría a toda su presencia, y en el grado mayor a mí y a mi hijo, pero me resisto a darlo todo por cierto, debido a ser alguna divinidad que dio por la muerte de los pretendientes, enojada ante su insolencia, crueldad y conducta indigna. No, Ulises se halla lejos y desesperado de volver, seguramente ha muerto». Otra vez el ama replicó: «¿Qué dices, niña mía? Tu marido está en tu casa, y aún afirmas que no ha de volver, llevada de la incredulidad. Pues bien, para convencerte, te daré otra señal que no podrás negar: la cicatriz de la herida que le hiciese el jabalí con los blancos colmillos. La reconocí al lavarle los pies, y hubiera querido decírtelo enseguida, pero me lo prohibió, Ulises mismo tapándome la boca con las manos. Ven conmigo, pues te ofrezco mi prenda de vida, que podrías quitarme con muerte cruel si te engaño». Siempre con dudas, Penélope observó: «Es difícil, anciana, que penetres en los designios de los dioses eternos, por grande que sea tu clarividencia. Pero dejemos esto, y vamos a buscar a mi hijo para que vea los pretendientes muertos y quién los mató». Penélope bajó del piso alto llena de perplejidad. Debía interrogar a su amado esposo desde lo lejos, o acercársele y besarle la cabeza y las manos. Una vez en la sala, y después de cruzar la mitad del umbral de piedra, se sentó frente a Ulises, a la luz del fuego, mientras se apoyaba en una columna y miraba al suelo, en espera de lo que diera su noble compañera al verlo. Largo tiempo se mantuvo ella silenciosa, dominada por la sorpresa, y ya le clavaba su mirada ardiente. Ya parecía no reconocerlo, vestido como estaba con aquellos andrajos. Impaciente, Telémaco le reprendió: «Madre, mala madre, mujer cruel, ¿por qué estás apartada de mi padre en vez de acercarte y alumbrarle y preguntarle? Seguramente, mujer, alguna se mostraría tan insensible y estaría así ante su marido, después de una penosa ausencia de 20 años, pero veo tienes un corazón más duro que las piedras». La discreta Penélope contestó: «Mi emoción, hijo mío, es tan grande que no puedo hablar ni preguntarle, ni siquiera mirarle de frente. Pero si es Ulises de retorno al hogar, no tendremos dificultad en reconocernos mutuamente, pues nos tenemos, él y yo, ciertas señales ignoradas de los demás». Al oírla, Ulises sonrió y dijo a Telémaco: «No molestes, Telémaco, a tu madre, que desea probarme, y no tardará en convencerse. Me ve sucio y vestido miserable. Ello explica que me desdeñe y no me exclame todavía: es él. Ahora ocupémonos de algo que importa. Si alguien mata a un hombre, solo a uno, tiene que desamparar a la familia y desterrarse. Nosotros hemos abatido a la juventud más distinguida de la ciudad, y en su sostén, lo que nos crea una situación que debe ser considerada». A lo que Telémaco respondió: «Examina tú, padre, el caso, pues nadie te iguala en talento e ingenio. Los demás te secundaremos con toda devoción, sin que en mí falle el valor dentro de lo que pueda.
El sagaz Ulises le contestó: Pues bien os diré, por lo que entiendo mejor, por lo pronto tomad un baño, poneos las túnicas, y decid a las mujeres que se vistan las mejores prendas. Luego haz que el divino Aeda tome la lira y nos recree con músicas de alegres danzas, para que oída desde afuera, las gentes se digan que celebramos una boda. Ocultemos la noticia de los pretendientes, de modo que la ignoren en la ciudad hasta que nos hayamos ido al campo y a sus hermosos sombreados muertos. Una vez allí, procederemos según nos inspira Zeus olímpico. Todos se aplegaron dócilmente a estas indicaciones, y una vez bañados y cuidadosamente vestidos, la sala se animaba pronto al son de la música de la Eda y con la alegría de la danza gustosa a los hombres y mujeres de la linda cintura. Lo que hacía decir a esas gentes que pasaban: no hay duda de que uno de los pretendientes se ha casado con la apetecida reina, mujer censurable, pues no ha sabido ser fiel al noble marido y seguir tranquila en el hermoso palacio hasta que regresara. Al hablar así, ignoraban lo ocurrido. Entretanto, la despensera Eriómene ayudaba a Ulises a bañarse después de que le frotó con aceite y le puso un hermoso manto y una magnífica túnica. La diosa Atenea le comunicó una belleza encantadora, una presencia más corpulenta y vigorosa, e hizo que su cabellera apareciese ensortejida, semejante a la de la flor del jacinto. De esa suerte, Atenea dio clara gracia al rostro y a la presencia de Ulises. Ahora diríase un inmortal, y volvió a sentarse donde antes, y frente a Penélope, quien le habló en estos términos: Esposa realmente extraña, de mi corazón, el más duro entre todas las débiles mujeres, pues ninguna otra mostraría un alma tan impasible. Permaneció distante desde un marido que vuelve a la patria después de sufrir grandes infortunios. En vista de esto, ama, dispone un lecho para que me acueste, solo en los últimos tiempos. A lo que advierto, tu pecho es de hierro. No tardó Penélope en replicarse: no hay orgullo en mí, desprecio ni sorpresa perturbadora, pues sé quién eras cuando te fuiste, en un navío de grandes remos, hacia Euriclea. Haz, Euriclea, lo que él te ha ordenado, y prepárale un buen lecho fuera de la cámara, con pieles y mantas de relucientes colchas. Al hablar así, Penélope solo trataba de probar su marido, pero Ulises se impacientó, y dijo a la fiel compañera: Acabas de decir, mujer, algo que no puede menos de apenarme. Ahora bien, ¿quién ha osado quitar mi lecho de su sitio? Empeño difícil ese, aunque para el hombre más hábil, sin la ayuda de los dioses, éste sí podría trasladarlo sin esfuerzo. Pero ningún mortal, aun en pleno vigor de su juventud, conseguiría moverlo, pues tiene la estructura de ese lecho algo muy particular, como obra de mis manos. Había crecido en el patio un renuevo de olivo de abundante follaje, verde y tupido, grueso el árbol, después como una columna. Ahora bien, en torno suyo, levanté nuestra cámara con bloques y un buen techo poniéndole solodas puertas de gruesa madera. Corté luego el ramaje del árbol y el tronco por la base, que trabajé en forma de conveniente para darle un buen soporte al lecho. Luego utilicé ese soporte para cepillar y ajustar las piezas necesarias, que embellecí con aplicaciones de oro, plata y marfil. Esa es la señal particular de la que te hablaba. Ahora quisiera, mujer, saber si el lecho continúa en su sitio, o si lo han quitado de donde estaba, arrancándolo de la base que tenía en el tronco de olivo. Al oír esto, Penélope se sintió desfallecer, pues había reconocido la verdad de la descripción de Ulises. Corriendo hacia él y llorando, se le abrazó y al cuello lo besó en la frente y le dijo: No te enojes conmigo, Ulises, pues has sido siempre el más ingenioso de los hombres. Los dioses sin duda han querido hacernos sufrir, envidiosos de nuestra alegría, de vernos al umbral con la ansiedad. No te dejes llevar de la cólera, porque a verte no me ha precipitado a abrazarte, como lo hago ahora. Temblaba ante la posibilidad de ser engañada por otro hombre, puesto que abundantes farsantes en la Argivia Helena, hija de Zeus, no se habrían entregado a un extraño si hubiera sabido lo valeroso de los aqueos que pudieran restituirla a la casa y la patria.
Algún dios fue el inspirador de la infame complacencia. Me has dado pruebas referentes al hecho que solo tú y yo sabemos. Como Actoris, la esclava encargada de cuidar la puerta de nuestra cámara, así me declaro convencida, aunque me haya resistido. Tales palabras emocionaron a Ulises, con lágrimas y sollozos, mientras estrechaba contra el pecho a la fiel compañera, y así con la proximidad de la costa llena de dulce consuelo a los náufragos. Así la presencia del esposo era dulce con Penélope, que extasiada al contemplarlo, no acertaba a desprenderse de sus brazos. Le habría sorprendido la aurora en lágrimas, si no se hubiese ocurrido a la diosa Atenea de fulgida mirada prolongar la noche cuando llegaba a su término y evitar que la aurora unciese el carro de los caballos veloces, Lampos y Paetón, encargados de llevar la luz a los hombres. El ingenioso Ulises dijo de su compañera: «Todavía, mujer, no ha acabado nuestro sufrimiento, pues he de cumplir la tarea inmensa, difícil, penosa, que me reservaba. Pero ahora disfrutemos del descanso y del sueño». La discreta Penélope contestó: «Tu lecho te acogerá cuando gustes, pues has retornado a la casa y a la patria. Mas deseo antes saber cuál es esa labor a la que aludes, ya que he de conocerla, supongo, algún día, y no hay razón para que no lo sepa desde ahora». Ulises se dispuso a complacerla. «¿Por qué, ay de mí, desdichada mujer, pones tanta prisa en que te lo cuente? Te lo diré sin ocultarte cosa alguna, aunque no reciba de ello satisfacción, como tampoco yo la tengo. El divino Tiresias me ha ordenado ir de ciudad en ciudad, llevando del hombro un buen remo, hasta llegar a un pueblo donde las gentes no conozcan el mar, no consuman viandas sazonadas con sal, nunca hayan visto navíos pintados de rojo, ni remos bien labrados a las de las embarcaciones. Para saber si ya había llegado a ese lugar, Tiresias me dio una indicación, y es que he de encontrar allí otro viajero, quien al verme con el remo, lo confundiría con una pala de aventar. Ocurrido esto, habré de plantar en tierra mi remo, y hacer al dios Poseidón el sacrificio de un morrueco, un toro y un berraco. Después de volver a mi casa para ofrecer hecatombes sagradas a los dioses que habitan el ancho cielo, sin olvidar ninguno. En fin, el porvenir me reserva una muerte tranquila, lejos del mar, rendido a los años, colmado de riquezas y en medio de las gentes felices». La discreta Penélope observó: «Si los dioses te prometen una ancianidad dichosa, es de esperar que algún día nos veamos libres de infortunios». Mientras conversaban, Eurínome y la nodriza preparaban el lecho con blandas ropas, a la luz de las antorchas. Hecho esto, la nodriza se fue al departamento de las mujeres, mientras en la cámara Eurínome, con un tea en la mano, marchaba delante de los amos que iban a acostarse, y se retiraba luego de que entraron en sus habitaciones, alegres de encontrar el lecho matrimonial después de tanto tiempo. Telémaco, el boyero y el porquerizo habían dejado de bailar, y ahora se dirigieron a las mujeres que se fueran, como ellos, a descansar, pues las sombras habían invadido el palacio. Después de que los esposos disfrutaron de las delicias del amor, se entregaron al agrado de las confidencias de la noche. La noble esposa decía lo que había sufrido viendo a los funestos pretendientes frecuentar demasiado la casa por ella y degollar bueyes y gordos carneros, o sacar incesantemente vino de las tanijas. Ulises le contaba su rigor con otros hombres, y por mucho que había sufrido con tal placer de escuchar a Penélope, que no se quedaba dormida hasta que el detallado relato llegó a la amable acogida que le dispensaron los pedacios. Sin embargo, la diosa Atenea tenía su plan, y cuando calculó que ya Ulises había gozado del amor y del reposo, hizo salir del océano a la hija de la mañana en su trono de oro, para llevar la luz a los humanos. Ulises abandonó el blando lecho y le dijo a su compañera: «Los dos, mujer, hemos soportado pruebas abundantes, y ahora que nos hemos encontrado en el apetecido lecho, ocúpate de cuidar mis bienes, como los rebaños han sido diezmados por el abuso de los pretendientes. Procura rehacerlos con muchos carneros, que pueda apoderarme
Procuro rehacerlos con muchos carneros que pueda apoderarme, y con los que los aqueos me regalen. Antes me propongo visitar a mi excelente padre, afligido por mi ausencia, pero escucha esta recomendación necesaria. A pesar que reconozca tu buen sentido, cuando avance el día, correrá seguramente la noticia de la matanza de los pretendientes. Pues bien, sube al piso alto con las esclavas y no te muevas de allí, ni veas ni preguntes a nadie. Ulises se puso la hermosa armadura que le hizo Telémaco. El boyero y el porquerizo se levantasen, diciéndoles que tomasen las armas. Luego salieron todos al palacio. Ulises delante, bien que el sol iluminaba ya la tierra. Atenea cubrió el grupo con una nube, hasta que se hallaron fuera de la ciudad. Canto 24. En los infiernos de la paz. Hermes decide congregar la sombra de los pretendientes, y lleva en la mano su caducio, con el que adormece a los humanos, cuando bien le parece, o despierta a los que están dormidos. Ahora guía a la muchedumbre de almas que le seguían dando leves chillidos, cual hacen los murciélagos en los profundos de una gruta, si uno de ellos se suelta del alado racimo que pende la roca. Después de pasar la corriente del océano y otros lugares, la comitiva llega a la pradera de Aspoledo, habitada por los espíritus, fantasmas de los muertos. Allí se encuentran los de Aquiles y Patroclo, el irreprochable y el de Áyax, que se distinguía entre los danaos. Después el hijo de Peleo, el héroe sin par. Todas estas almas rodearon a las de Aquiles, cuando se les acercó la de Agamenón, el hijo de Atreo, abrumado de dolor. El alma de Aquiles habló la primera. Creíamos, hijo de Atreo, que eras más que ningún otro héroe, grato a Zeus donante, pues la hueste que mandabas se distinguió por su número y bravura en la tierra troyana, donde tanto hubieron de sufrir los aqueos. Sin embargo, fuiste el primero en ver la muerte, que nadie puede evitar una vez nacido. Gran lástima es que no la hubieras encontrado en la comarca del Trovade, pues te habrían levantado un túmulo y hubieras asegurado a tu hijo una gloriosa herencia. La fatalidad te reservaba un final más deplorable. A esto respondió el alma de Agamenón. Feliz tú, Aquiles, semejante a un dios, que acabaste la vida en los campos de Troya, lejos de Argos, mientras Caín, a tu alrededor de los aqueos y troyanos más valerosos, al disputarse tu cadáver, cuando yacías envuelto por los torbellinos de polvo, inmensos e imponente, descuidado ya de las carreras de caballos. Todo aquel día combatimos, y la lucha no hubiera terminado si Zeus no la corta desencadenando una tempestad. Llevamos después tu hermoso cuerpo a las naves, y una vez subimos purificado con agua tibia y perfumes, recibisteis el homenaje de ardientes lágrimas y el de los cabellos de las gentes que se arrancaban y te ofrecían. Al conocer tu madre la noticia, salió de las aguas acompañada con la diosa de inmortales del mar, y corrió sobre las olas un grito inmenso que hizo temblar a los aqueos, y les habría hecho cogerse de las naves si no los hubieran detenido Néstor, anciano de gran experiencia, diciéndoles con toda dulzura: Deneteos, argivos, no huyáis, hijos de Quea. Es la madre de Aquiles que sale de las ondas con la diosa del océano para ver a su hijo muerto. Al oírlo, los nobles aqueos se detuvieron en su ira. Entonces te rodearon las hijas del anciano del mar, te lloraron con grandes lamentos y pusieron divinos vestidos. Seguidamente, las 9 musas alzaron en tu honor un trono con estrofas que se sucedían alternadamente y movían a llanto a todos los argavios emocionados por lo que escuchaban. 17 días y 17 noches derramaron por ti lágrimas los dioses inmortales y los hombres mortales. En el día 18º se dio tu cadáver en las llamas y se degollaron numerosos carneros y bueyes retorcidos de cuernos. Cuando hubo terminado su obra de fuego, al llegar la aurora, recogimos, Aquiles, tus blancos huesos en un compuesto de vino puro y perfumes. A tu madre nos entregó para conservarlos en una urna de oro, regalo de Dionisio, y trabajo del ilustre Festo. Allí descansando gloriosamente Aquiles, mezclado con los de Patroclo, y separados de los de Antíloco, a quien tenías después de la muerte de aquel, que era el más destacado honor.
El poderoso ejército de los belicosos argavios levantó sobre los rezos un túmulo soberbio de un propomorio de ribera, cerca del ancho heleposto, visible desde el mar. Tu madre obtuvo que los dioses magníficos presentes para una competencia entre los jefes aqueos. Habían tenido la vida ocasión frente al héroe, así cuando la muerte de un soberano, los jóvenes se preparaban y disponían para el torneo, y tu admiración había sido aún mayor si hubieras visto los magníficos premios de que Tetis, la diosa de los pies de plata, ofreció en tu honor, pues a nadie tuvieron los inmortales en mayor estimación que a ti. Por eso, aunque hayas muerto, continúa viva tu fama, Aquiles, y tu renombre sigue presente en los humanos. Pero yo, ¿qué ventaja he sacado de la terminación de la guerra? Es cierto que he regresado a la patria, mas Zeus me reserva una muerte deplorable a manos de Egisto y de mi hiperperíada mujer. Estaba allí platicando en el momento en el que se acercó el mensajero Argifonte, que guiaba las almas de los pretendientes abatidos por Ulises. Sorprendidos, los dos héroes se dirigieron hacia ellas. Lea de Apimedón, a preguntas de Atrida, hizo un relato de lo que sucedió, aludiendo al ardid de Penélope, cuando tejía y destejía un hermoso paño, y las noticias de la vuelta de Ulises, con todo lo ocurrido desde su llegada. Por último, se lamentó de que sus cuerpos se hallaran aún insepultados, pues los amigos ignoraban el fin desastroso de los pretendientes. El alma de Agamenón, al conocer la relación, exclamó: «Oh, dichoso Ulises, de fértil ingenio, que has tenido por compañera a una mujer meretísima, cuya virtuosa memoria vivía siempre y habrá de expirar en hermosos cantos». Entretanto, Ulises y los tuyos llegaban al hermoso dominio de Laertes, que tenía una casa rodeada de larga galería, donde comían, descansaban y dormían los esclavos que les servían diligentes. Cerca de allí vivía una anciana procedente de Cilia, que le atendía con todo cuidado. Una vez llegados, Ulises dijo a los esclavos y a su hijo: «Ocupaos de matar para vuestra comida el mejor cerdo de este establo, mientras veo si mi padre me reconoce después de tan larga ausencia». Ulises no encontró en el huerto a ninguno de los hijos de Laertes, pues se había ido a recoger espinos, cerrar el pedido de un seto. Y así halló solo a su padre, atareado en aporcar una planta y un vestido con una túnica sucia y remendada. Llevaba unas polainas de baqueta recocidas, para protegerse de las rasguñaduras, guantes para librar las manos de las zarzas, y en la cabeza un gorro de piel de cabra. Cuando el noble Ulises le vio envejecido por los años y con aire de tristeza, se detuvo bajo un peral, donde dominado por las lágrimas. Después pensó en lo que había de hacer, si debía besar a su padre, abrazarlo y decírselo todo, o dirigirle algunas preguntas intencionales y someterlo a prueba. Esto es lo que decidió hacer, y en forma zumbona, así se acercó a él, interrumpiéndole en la tarea. «Ya veo, anciano, que no eres ningún aprendiz de las bores hortícolas, pues no hay planta alguna descuidada aquí. Las higueras, las viñas, los olivos, las legumbres, pero no te molestes si te digo que no te atiendes como debes, dada tu avanzada edad, pues estás tan sucio y vestido de harapos. No creo que seas un criado del que se destiende el amo a causa de su holgazanería. Y nada denuncia de ti al esclavo, ni al aspecto, ni a la estatura. Más bien pareces un rey. Esto es uno de los hombres que después del baño y la comida pueden entregarse tranquilamente al sueño, según acostumbran los ancianos. Pero dime con toda sinceridad, ¿a quién sirves y de quién es este huerto? También deseo saber realmente si me encuentro en Ítaca, según me han dicho alguien sin darme detalles, bien que yo le preguntaba por cierto conocido mío, y si no había fallecido. Se trata de un hombre que vivió conmigo, el más agradable de cuantos he tenido ocasión de acoger en mi casa. Me dijo que procedía de Ítaca, y que era hijo de Laertes. Lo traté con toda cordialidad, pues no faltaba en mi hogar, y le obsequié los regalos acostumbrados en estos casos: 7 talentos de oro bien labrados, una crátera de plata cincelada con representación de flores, 12 mantos sencillos,
otras tantas alfombras de hermosos velos y túnicas. En fin, le hice la entrega de 4 hermosas mujeres diestras en labores finas, elegidas por él. Laertes le contestó: sí, extranjero, has llegado al país que buscabas, pero debes saber que lo habitan gentes violentas, desdeñosas de la justicia, y así has prodigado en vano sus obsequios al huésped. Otra cosa sería si el encuentro hubiera sucedido en la tierra de Ítaca, donde habrían tenido la más amable acogida con abundancia de regalos, pues es justo lo que recibía quien ha comenzado a abordarlos. Ahora bien, dime francamente, ¿qué tiempo hace que ha estado en tu casa ese hombre, que sin duda es mi infortunado hijo, a quien acaso han devorado los peces del mar, o ha sido de las fieras o de las aves carniceras? Su infeliz madre no pudo amortajarlo, ni llorando conmigo. Tampoco su discreta esposa Penélope. Tuvo ocasión de hacerlo junto al lecho funeral de su marido, y cerrarle los ojos de homenaje. Pero dejemos esto y respóndeme, ¿quién eres? ¿Y de qué pueblo y ciudad procedes? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está la nave veloz que te ha traído con tus compañeros semejantes a diosas? ¿O has venido en navío ajeno y te han desembarcado los marineros y luego se han ido? El astuto Ulises contestó: te lo digo todo. Vivo en Alibante, donde tengo una casa magnífica. Soy el hijo del rey Afidas, pero un dios me ha alejado de la patria y arrojado a estas costas, a pesar mío. He dejado la nave en la ribera, al lado del campo, lejos de la ciudad. Hace más de 4 años que el infortunado se fue de mi país, acompañado de presagios favorables, de aves volando a su derecha y de excelentes ánimos. Nos despedimos con la esperanza de encontrarnos en otra ocasión y de cambiar hermosos obsequios. Al oírlo, Laertes mostró en el rostro profundo dolor, y tomándolo del suelo en el negro polvo, se lo echó con ambas manos en su cabeza cana, y después que estallaban ahí en sollozos. Entonces Ulises se lanzó hacia él y lo abrazó, y lo besó en la frente diciéndole: soy el mismo por quien preguntas, y retorno a la tierra patria después de 20 años de ausencia. Cesa de suspirar y llorar, pues debo decirte enseguida que he dado a la muerte a los pretendientes, y vengándome de sus crueles ultrajes y en castigo de sus crímenes. Laertes dudaba de lo que oía, y replicó: si eres verdaderamente Ulises y vuelves a Ítaca, dame una prueba que me convenga. A lo que Ulises contestó: mira esta cicatriz de la herida que me hicieron jabalí, cuando tú, mi venerable madre, me enviasteis a la casa del abuelo para recoger los regalos pobrecidos, en la ocasión de su visita. Ahora te hablaré de los árboles de tu huerto, que me habíais destinado. Era yo aún pequeñito, iba detrás de ti, y te pedía ya el otro árbol, que tú me nombrabas añadiendo alguna noticia de cada uno de ellos me dijiste. Me dijiste que desde ese momento eran míos 13 perales, 10 manzanos, 40 higueras, 50 filas de viñas bien productivas y con ricos racimos de uvas que maduraban en su tiempo. Al oírle expresarse así, Laertes no pudo dominar la emoción, reconociendo la verdad de lo que Ulises decía, y se echó a los brazos al cuello del hijo, quien al estrecharlo contra su pecho al anciano, que desfallecía, cuando Laertes rehizo, habló de esta manera: ciertamente, poderoso Zeus, todavía hay dioses en el ancho Olimpo, y si es que los pretendientes han pagado las culpas de su loca insolencia, pero me angustia terriblemente pensar que acaso no tardé en el pueblo de Ítaca en venir contra nosotros y enviar mensajeros por todo el país. Ulises calmó al padre diciéndole: tranquilízate, pues no ocurrirá nada. Ahora vámonos a tu casa, donde ya está Telémaco, el boyero y el porquerizo, a quienes encargué preparasen la comida. Cuando llegaron, Telémaco y compañeros trinchaban la carne y hacían la mezcla de vino rojo como el fuego. Laertes tomó un baño ayudado por la esclava de Sicilia, que le ungió con aceites y luego le puso un hermoso manto. Entonces la diosa Atenea comunicó vigor a sus miembros y una corpulencia mayor, de modo que al salir de la presencia de su hijo quedó éste admirado, viéndole a semejante a Dios a los inmortales.
Dispuesta la comida, se sentaron en asientos plegables y sillones. Llegó en esto el anciano Dolíos, con su hijo, y muy fatigados uno del otro, pues venían del campo a donde habían ido en busca de su madre. Al ver a Ulises y reconocerlo, todos quedaron inmóviles y asombrados, pero Ulises les habló bondadosamente. «Siéntate con nosotros a la mesa, anciano, y serénate sin más, pues estamos hambrientos». Dolíos se dirigió a Ulises con los brazos abiertos, le tomó una mano y lo besó en la muñeca, dirigiéndole cariñosas palabras de bienvenida. Mientras comían, la fama rápida mensajera iba por la ciudad contando la terrible muerte de los pretendientes. Al conocer las gentes la noticia, corrían de todas partes gritando y sollozando en dirección al palacio de Ulises, donde recogían los cadáveres para darles tierra con toda devoción. A los muertos de otras ciudades los llevaron en naves rápidas, encargando a los marineros que condujesen a los respectivos lugares. Hecho esto, la muchedumbre itaquense se dirigió al sitio de la asamblea, abatidos por los ánimos por la pena. Una vez reunidos, se levantó Equiteo, dominado por el dolor, ya que su hijo Antino había sido la primera víctima de Ulises. Llorando, arengó al pueblo de esta manera: «Terribles son, amigos, los infortunios que ese hombre acarreó con los aqueos. Los valientes que llevó en sus navíos perecieron al hundirse estos. De retorno al país, ha matado a otros, la flor de la nobleza. No podemos descuidarnos si hemos de evitar que el salvaje Pilos la adivina el día, y nos cubriríamos de vergüenza de que la posteridad no perdonaría. Si quedaran impunes los que mataron a nuestros hijos y hermanos, por lo que a mí afecta, la vida y sus encantos ya me son indiferentes, y ojalá no tardara en reunirme con los que ya no existen. Vayamos, pues, contra los matadores, antes de que huyan por el mar». Sus lágrimas impresionaron a los aqueos. Entretanto llegaron a la asamblea Medón y el divino Aeda, que salían del palacio de Ulises, donde habían quedado dormidos, y el discreto Medón tomó sin tardar la palabra. «Escuchadme, habitantes de Ítaca. Ulises no ha realizado lo que han hecho sin la aprobación de los dioses, y yo mismo he podido ver a su lado a un inmortal, que semejaba a Mentor, y le animaba, o se lanzaba a lo largo de la sala, sembrando el pánico y haciendo caer en tropel a los pretendientes». Estas palabras motivaron a todos un gran temor. Habló enseguida el anciano Aliterces, el único que coincidía con el pasado y el porvenir. «Escuchadme, habitantes de Ítaca. Vuestra dejadez ha sido la causa de los males lamentos. No habéis querido escucharme, ni tampoco a Mentor, cuando os aconsejábamos tuviesen la locura de vuestros hijos, que llevados por el furor insato, cometían a las inquietudes de devorar los bienes y ultrajar a la esposa de un hombre de buen alto linaje, pensando que no regresaría. Pues bien, haced lo que voy a deciros. No procedamos contra Ulises, pues debe cada uno temer la posibilidad de atraer el infortunio». Impresionados por esta declaración, más de la mitad de los reunidos se apresuraron a marchar del ágora, dando grandes gritos, cuando los demás continuaron allí, apretados unos contra los otros, y no dejándose convencer, corrieron a correr las armas y reunirse en la ciudad. Eúpites iba delante, el muy insensato, dispuesto a vengar la muerte del hijo e ignorando el destino fatal que le aguardaba. Al observarlo, Atenea dijo a Zeus: «Hijo de Cronos, padre y soberano supremo, contéstame esta pregunta. ¿En qué piensas? ¿Vas a permitir que continúe la funesta guerra y sus terribles encuentros, o vas a restablecer la concordia entre los dos grupos?» Zeus contestó a la diosa: «¿Por qué, hija mía, me preguntas? ¿No habías decidido tú misma la vuelta de Ulises y que castigara a sus enemigos? Obra según te parezca, pero mira lo que te digo, ya que el noble Ulises se ha vengado de los pretendientes. Importa que todos le presten solemne juramento y que siga reinando de Ítaca. Para ello hagamos que las gentes olviden a sus hijos, a los hermanos muertos, que renazca en la paz entre los ciudadanos y florezca la riqueza». Estas palabras estimularon el celo de Atenea. La diosa partió enseguida, lanzándose desde las cimas del Olimpo. Una vez que Ulises y los suyos hubieron satisfecho el apetito del héroe, dijo: «Salga alguien a mirar, pues acaso ya no estén lejos los enemigos».
Uno de los hijos de Dolios vio que en efecto llegaban gentes, y sin tardar lo comunicó a Ulises. Ya están aquí, preparémonos a defendernos. Ulises, sus 4 compañeros y los 6 hijos de Dolios tomaron las armas. Al oírlo también se armaron Laertes y Dolios, ambos ya con el pelo blanco, obligados por la situación. Una vez hecho esto y cubiertos de rutinares bronces, abrieron la puerta y avanzaron todos siguiendo a Ulises. En ese momento se les acercó Atenea, con el aspecto y la voz de Mentor, cuya visita a Ulises no pudo menos que alegrarse, diciendo a su hijo amado: «No olvides esto, Telémaco. Cuando entre en la lucha, cuida de no deshonrar el linaje, pues hasta hoy los nuestros han destacado siempre por su valor y ánimo». Telémaco respondió: «Si ese es tu deseo, padre mío, pronto verás cómo sé conducirme». Lo que Laertes, holgándose al oírlo, comentó así: «Oh dioses benignos, gran día es este para mí. Mi hijo y mi nieto discuten sobre el modo de combatir valerosamente». Atenea, la diosa de clara mirada, se acercó ahora al anciano y le dijo: «Hijo de Arciso, el más querido de todos mis amigos, eleva tu súplica a la diosa de luminosos ojos, blande luego y lanza una buena jabalina». Laertes hizo lo que Atenea ordenaba, y alcanzó a Epites, atravesándolo por la parte, sin que pudiera impedirlo su casco de broncinas. Eupites cayó al suelo con gran ruido de las armas al ser derribado. Ulises y su glorioso hijo se arrojaron contra los guerreros de primera fila, sometiéndolos con las espadas y lanzas de doble filo. Habían terminado con todos, sin que pudieran retirarse, si Atenea no hubiera alzado la voz y detenido a los que luchaban. «Acabe de una vez esta guerra terrible. Basta ya de correr sangre. Separaos inmediatamente». Todos se asustaron al oírla, y llevados del pánico, dejaban caer las armas. Tan energética la voz de la diosa, así los enemigos de Ulises volvieron la espada y huyeron hacia la ciudad pensando que solo en salvarse. Mas el héroe, dando un terrible grito, se lanzó en su persecución, cual águila carnicera de alto vuelo. Entonces Zeus envió un humeante rayo, que fue a caer ante la diosa Atenea y llevó a ésta a exclamar: «Noble hijo de Laertes, esforzado Ulises, detén el ímpetu y no continúes la lucha, que podrías atraerte el enojo del hijo de Cronos». Ulises obedeció satisfecho. Más tarde se concertó la paz sagrada entre los dos partidos, bajo la inspiración de la diosa Atenea, siempre en la figura y con la voz de Mentor.